otro episodio de The Mrs. Soto Show y les traemos esta vez la segunda parte del episodio de el origen bíblico del globalismo. Nuevamente tenemos a Jonás Estrada. Jonás, ¿cómo estás? Gracias nuevamente por estar con nosotros. Muy buenas tardes aquí desde Venezuela. Gracias una vez más por su invitación a su canal de YouTube y de verdad estoy muy agradecido por por su invitación. A ti por siempre brindarnos tu excelente conocimiento y educarnos acerca de temas tan importantes. Pues vamos a hablar de la segunda parte del episodio. Para aquellos que no saben, nosotros hicimos un episodio, es el número 28 y se trata sobre el origen bíblico del globalismo. ¿Okay? Hubo pocas preguntas, pero siempre son buenas contestarlas. Y para los que no tienen idea, Jonás nos estaba explicando sobre de dónde o cómo comenzó el globalismo desde los tiempos bíblicos. La gente cree que lo que está sucediendo ahorita es reciente, pero no, esto viene desde tiempos bíblicos, o sea, desde hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás. Y una de las preguntas que tenemos, Jonás, es de esta persona, te lo voy a decir ahorita mismo. Dame un segundo para tenerla aquí a la mano. Y esta persona pregunta, primero dice, Wolfan Javier Rosales, excelente tema. Espero con gusto la segunda parte. Mi pregunta sería, ¿cómo la humanidad se debe de preparar para la llegada y la caída del anticristo? ¿Puedes repetir la pregunta? Te la repito. ¿Cómo la humanidad se debe preparar para la llegada y la caída del anticristo? Mira, la cuestión sería lo siguiente respecto a esa pregunta. Primero, la humanidad, primero tiene que prepararse primeramente, es de buscar de Dios y de su verdad y de su santa palabra. ¿Cómo? Primeramente, reconociendo a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y es arrepentimiento genuino, no en apariencia, no, genuino. Bautizarse y todo eso. Culturizarse, profundizar en la Sagrada Escritura a través de la guía del Espíritu Santo. Y prepararse más bien para los tiempos malos, porque para que surja esa figura de ese tirano mundial, yo no llamo dictador, sería ese tirano global, que ese sería el anticristo. Tiene que suceder una serie de cosas muy previas, como la apostasía, pues como le decían, la apostasía. Después de la apostasía vendría el arrebatamiento, es decir, cuando Cristo no venga a la tierra, porque mucha gente cree que Cristo va a venir. Sí, va a venir a la tierra, pero en el arrebatamiento de la iglesia él estará en las nubes, a buscar a su iglesia, a los muertos que murieron en Cristo y los que están vivos, porque porque eso tiene una serie de tendencias, pero no viene al caso porque no da el tiempo. Explicar lo que son de la escuela mileniarista, amileniarista y postmileniarista, porque esos son unas vertientes escatológicas. Hay uno que uno explica que en el caso de los amileniaristas no creen que llegue propiamente esa figura, los postmileniaristas creen que aún estando el anticristo es que va a llegar, y los mileniaristas creemos que, mira, todo eso va a ser antes. Pero es una explicación más profunda y no da el tiempo. Pero no obstante, continuando con la pregunta, ahí es que se tiene que manifestarse una serie de aspectos para que surja el anticristo, que él va a gobernar a nivel global los 7 años, los 3 medios años de aparente paz y después de destrucción. Okay.
cumpliendo todo lo que ha seguido, todo lo que está escrito en la profecía, pues, en la profecía bíblica. Lo que sí les recomiendo, que se lean, la carta de Pablo a los tesalonicenses, propiamente en el capítulo 2, cuando se manifiesta el hombre de pecado y de perdición. Mateo 24, que habla sobre cuando se habla de las señales antes del fin, porque ahí explica todo lo que tiene que suceder ante la manifestación del hombre de pecado, hijo de perdición. Vuélveme a repetir el pasaje de la Biblia que hay que leer, Jonás. ¿Mateo qué? Mateo 24. Ok. Que exactamente es señales antes del fin. Oh, aquí lo tengo. Ajá, señales antes del fin. Y segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Ok, Tesalonicenses, déjame, lo voy a marcar. Segunda carta. Ok. Segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2. Ok. Y por supuesto, Apocalipsis. Manifestación del hombre del pecado, Tesalonicenses 2. Ok. Y el Apocalipsis. Tú sabes que me llamó mucho la atención que en Apocalipsis, o como se dice en inglés, el libro de Revelaciones, sí, Apocalipsis 16:12 habla del sexto ángel que derramó su copa sobre el gran río Éufrates, creo que se pronuncia así. Y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Recientemente yo busqué en internet, y lo voy a colocar aquí para que lo vean, el río de Éufrates se está secando, no es mentira, está sucediendo. Y yo dije, wow, entonces aquí vamos por el capítulo 16 del Apocalipsis. Pero pues no todo el mundo está preparado para escuchar esas cosas porque pues la gente cree que la Biblia es un libro de ficción, ¿no? Y que nada de lo que sucede es cierto. Pero continúa, Jonás. Entonces, ¿qué más podemos hacer aparte de las recomendaciones que nos estás dando? No, y en esas recomendaciones de buscar como yo siempre lo he dicho con personas, vamos, en diversos ámbitos, hay que buscar de la presencia de Dios, porque los tiempos que están manifestándose en diversos ámbitos no es nada bueno. Y lo que no, y la humanidad, desde hace mucho rato, lo que ha estado cayendo es propiamente es en aspectos hedonistas, es decir, en los placeres, en el materialismo y en todos esos aspectos efímeros. Y eso es lo que las personas tienen que buscar, es sencillamente lo espiritual, pero propiamente buscando a Cristo como nuestro único, reconociéndolo como único y suficiente Salvador. No como la tendencia que ha venido de la nueva era, que creo que lo expliqué en la entrevista que usted me hizo anteriormente, que creen que con esa fusión de falso ecumenismo, de que si el budismo, que si hinduismo y entre otros aspectos del antiguo cristianismo gnóstico, que ahí donde se funda toda la nueva era, con elementos de astrología, física cuántica, entre otras serie de ideas, que creen que todas las religiones conducen un mismo camino. No, papá, nada que ver. Eso lo digo yo, hay gente que no le gusta. No, pero cuando los musulmanes están, no sé, yo no hablo por los demás. Cristo dijo en vida, estando en la tierra, yo soy el camino de la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Él no dijo, yo soy uno de tantos caminos, no. Yo soy el camino, más tajante imposible. Porque los tiempos que vendrá es malo. El fin del anticristo es cuando venga el retorno de Cristo a la tierra, instaure su gobierno milenial
el gobierno mesiánico, sea derrotado en el Armagedón y después posterior va a ser encarcelado por 1000 años y lanzado al abismo. Que en la palabra abismo hay que entenderlo, no es el infierno. Abismo se refiere prisión espiritual, que en el griego antiguo, si no estoy equivocado, se le decía Tartarus, el tártaro, que ahí donde están los ángeles caídos, encadenados, por cierto. Ok. Ahí va a ser el reinado milenial de Cristo hasta que, bueno, después de los 1000 años, vuelve a ser liberado Satanás para hacer la última rebelión, pero ahí es donde va a ser derrotado definitivamente y después será lanzado al lago de fuego y azufre, junto con Satanás, me refiero a Satanás, junto con el anticristo y el falso profeta. Oh, o sea que estamos hablando de 3 personajes completamente diferentes que actúan en conjunto, sí. ¿No? Sí, porque es lo que se conoce la Trinidad maldita. Oh, fíjate, no sabía acerca de eso. Claro, Satanás, el anticristo y el falso profeta. Pero hay que entender una cosa, el anticristo va a ser un ser humano como cualquier otro. Pero también la profecía, él tiene que ser asesinado, pero ese asesinato es ritual. Que la gente se maravillará con una resurrección, que, como queriendo hacer el papel de Cristo que resucitó al tercer día. Y por eso que dice que después en una parte del Apocalipsis, la tierra se maravilló y se maravilló y después dice, ¿quién como la bestia? Porque hay que entender que el anticristo no es la bestia. Oh, ok. El anticristo es un ser humano. El alma del anticristo irá al infierno y el que hará esa falsa resurrección sencillamente es un principado satánico y con una gran legión de demonios que tomará posesión de ese cuerpo. Wow. Porque hay que entender que es la bestia. Ok. El anticristo no es la bestia. El anticristo es un ser humano, pero él será asesinado ritualmente. Porque ahí explican con una daga y tal, la herida de muerte, después esa herida será sanada y después se levantará y saldrá que ha sido resucitado. Pero no es que una resurrección, sino que sencillamente ese alma del anticristo irá al infierno y el que tomará la posesión de ese cuerpo es la bestia. Y la bestia es un principado satánico. Y el falso profeta es otra bestia, pero que hará la vez el portavoz, como lo que tiene Estados Unidos, que hablan los portavoces, por ejemplo, de la Casa Blanca. Bueno, él va a ser portavoz de Satanás. Okay. O sea, Satanás hablará a través de ese falso profeta. ¿Sabes que hay algo que me está preocupando mucho en este país, Jonás? Y es que se está adaptando como una nueva tendencia que forma incluso parte de la cultura, de la cultura pop, lo que llaman aquí la cultura pop, que tiene que ver con el entretenimiento, la música. Que parte de la música de consumo. Sí, por ejemplo, está sucediendo mucho en la música rap, hip hop, y se está acentuando mucho y hay un claro objetivo, y es que estos raperos literalmente están promoviendo cosas ocultas. El mejor ejemplo fue el rapero con los zapatos satánicos, que no me acuerdo su nombre, pero él claramente pues promovió unos zapatos satánicos. De hecho, Nike se asustó un poco con la controversia y pues la reacción de la gente. Recientemente tenemos este muchacho Travis Scott, que es el novio de una de las Kardashian, y recientemente tuvo un concierto en la ciudad de Houston donde 8 personas resultaron fallecidas. Sí, yo estoy al tanto de esta noticia. Y yo me puse a observar todo el concierto y
es aterrador porque ya no lo esconden, o sea, es obvio, te lo están restregando en la cara, que ellos adoran a cosas ocultas, muchos simbolismos, que la gente no tiene ni idea de lo peligroso que son los simbolismos, y esto está ligado también a las sociedades secretas como la masonería, los Illuminati y todas estas cosas que pues manejan ese tipo de conocimiento, o no sé cómo se pueda llamar. La cuestión es que a mí me está preocupando mucho que aquí hay un objetivo, y es atrapar las almas de las personas jóvenes, de la gente inocente. El público de estos raperos son niños entre 13 y 20, 25 años. Y yo siento que aquí en Estados Unidos, pues la gente está como que o son muy inocentes, o son muy ingenuos, o no les importa nada. O sea, llegamos a un punto en donde la gente como que todo le da igual. La gente no le importa absolutamente nada. Y eso a mí me preocupa muchísimo, porque es lo mismo que sucedió con el comunismo, que ellos lograron infectar este país a través de la cultura. Y a través de la cultura se está logrando infectar este país con cosas ocultas. ¿Cierto? Y es bien preocupante. Entonces, yo digo, ¿por qué la gente no le está prestando atención a estas cosas? Y Y mira, no le va, y no le va a ujú, prestar, sí, lamentablemente. y no le va a prestar porque acuérdate que buena parte de la humanidad está ciega. Sí, La sí. ceguera es una cuestión. ¿Qué es lo que pasa? Acuérdate que en este mundo, más allá que las personas no lo quieran creer, en Ujú, este mundo, lo malo de este mundo, detrás de todo está Satanás. ujú, Más allá de lo que uno veamos, más allá de lo evidentemente físico que uno pueda ver, ujú, todo detrás de todos estos movimientos y estos aspectos que se están moviendo, siempre ujú, opera la mano de Satanás y de sus demonios. sí. De hecho, el plan de Satanás en estos tiempos es obviamente, va a atacar por la juventud Ujú, para que se pierda. ¿Cuáles son las formas? Son diversas. Materialismo, ujú, entre el materialismo, hedonismo, las modas, a través de las modas, y por eso que dice, no todas las modas no son buenas. ujú, Hay otras cosas que usted mencionaba, lo de Nike, entre ujú, otras marcas de ropa, de que sea. Acuérdate que los grandes dueños, ellos han hecho pacto, sí. y eso es a cambio de éxito. Acuérdate que Satanás te dice que es el príncipe de la potestad y del aire. El que reina ahorita en este mundo es él. Por eso que la gente dice, no, Cristo reina. No, él reinará. ¿Quién sabe en qué tiempo? Pero porque cuando dice, no, Cristo reina en la tierra, no, Cristo no está reinando en la tierra. El que ahorita gobierna este mundo es él, aunque es limitado, tiene su poder limitado, pero es el que reina. Y Sí. acuérdate que su papel es engañar a la humanidad lo más posible, con el objetivo que muchas almas se pierdan y no encuentre la verdadera luz que es de Dios. Muchas de las grandes, de cantantes, artistas, grandes empresas que tú lo ves porque han surgido, son exitosos, es porque han hecho pacto con Satanás. Y acuérdate cuando Cristo fue tentado por Satanás, Ujú. ¿qué es lo que una de las tentaciones que le ofreció? Una de esas tentaciones que Yo te doy el te mundo. ofrece, te Le doy dijo, los reinos de este mundo y solo te sí. arrodillares ante mí. Ujú. Él estaba diciendo una mentira. No, No. él lo que le estaba diciendo es, yo soy el dueño de las riquezas de este mundo, yo soy el dueño, yo soy el que manejo los hilos de los gobiernos globales. Ujú. Los reinos de este mundo los gobierno yo. Ahí cuando Cristo dice no. Sí. Y claro, en una disertación le dijo que no. Y aparte cuando le dijo, no solo del pan vivirá el hombre. Cuando el Cristo dijo, bueno, si tienes hambre, convierte esta piedra en pan.
Y Cristo le dijo, no, no solo del pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios también. Esas mismas, si tú te pones a ver, esas tentaciones, fue la misma estrategia que usó con Eva. Sí. El pan, ahí era el fruto prohibido. Cuando dijo la piedra, conviértela en pan, en el Edén era el fruto prohibido. Cuando le dices, no, que si yo como esto moriré, no, no, tú no vas a morir. Serán abiertos tus ojos, conocimiento, claro, donde empieza lo bueno y lo malo, y todas esas cuestiones, fueron la misma estrategia bajo otro contexto. Si tú te pones la misma, Sí. claro, que a la final después perdieron sus gracias Adán, Eva, Adán, y después les vino las consecuencias y después lo que padece y vamos a padecer posteriormente la humanidad. Porque eso es operar, y como yo digo, Satanás te da riqueza, claro. Obviamente le va a dar a la persona riqueza y lo que quiera, pero eso no es de gratis. Porque a cambio después va a pedir su alma, tarde o temprano. Y tarde o temprano va a reclamar lo suyo. Yo creo que la gente no tiene... Y eso es lo que pasa. Sí, Y la gente, y disculpa, las personas están en ceguera, queriendo buscar cosas que al fin y al cabo lo que son vacías. Y por estas razones es que están sucediendo todos estos aspectos, todo eso lo que está sucediendo con los jóvenes, con esos artistas, mira lo que hacen y mira lo que hacen, quiere imitarlos en cualquiera de sus ámbitos, pero es porque sencillamente buena parte al menos de Occidente, o los jóvenes son indiferentes. No es por inocente, de mi punto de vista, sino que él es indiferente y lamentablemente, por no hablar de América Latina, sino de Estados Unidos, Canadá y Europa, hablando del mundo occidental propiamente dicho, también está Australia y Nueva Zelanda, es que ellos de alguna manera u otra dieron la espalda a Dios. Dieron la espalda a Dios, sencillamente buscan satisfacer sus propias necesidades, pero no buscando de Dios, sino porque el ser humano se ha creído autosuficiente. No me importa lo demás, pues. Lo demás no me importa. Tan sencillo como eso. Y por eso y por esas razones, entonces han caído toda esta serie de ideas dentro de la misma posmodernidad, que lo hablaremos dentro de un rato, porque la humanidad está como está en estos momentos y porque han habido esta serie de cosmovisiones y de movimientos que se están dando, que lo que buscan es socavar los cimientos del cristianismo, de alguna manera u otra. Según tú, Jonás, ¿en qué parte de, no lo voy a decir el apocalipsis, pero ¿en qué parte de la historia estamos? O sea, ¿estamos cerca de ser gobernados por la bestia o como sea quien nos va a gobernar? ¿En qué momento estamos? O sea, ¿qué tanto falta para que Dios regrese y acomode todo este desastre que estamos viviendo? Acuérdate de algo que ahí sí no recuerdo el pasaje bíblico, pero sí recuerdo lo que él dice, que él vendrá como ladrón en la noche. Porque nadie sabremos a qué hora, a qué día, en qué fecha, en qué minuto él vendrá. Eso, porque ni siquiera Cristo lo sabe, solo lo sabe es Dios, el Padre. ¿En qué tiempo? No sabemos, porque mucha gente, claro, dirán, no, yo estoy escuchando eso desde hace años y yo no sé qué. No, es que el tiempo humano no es el tiempo de Dios. Ni siquiera Dios, una de las características de Dios es que es eterno.
Y uno de los significados de lo eterno es que no existe el tiempo, es atemporal. Es cuando cuando Dios crea conveniente hacer, actúa y ya. Lo que vaya a hacer lo hará cuando Él le plazca. Porque acuérdate, de hecho, antes de la creación de la tierra, cuando Dios estaba haciendo el universo, las estrellas, los planetas, todo lo que implica el universo, y luego la tierra, Él fue el que creó el tiempo. Okay. Más bien creó el tiempo. No saber decirte cuándo, decirte de alguna manera en qué tiempo Él vendrá, no sé. No sé, yo puedo decir una especulación acorde a como han dicho algunos teólogos cristianos, indistintamente sean católicos o sean evangélicos, ortodoxos. Muchos lo dan que si viene hasta el 2000, hasta más tarde el 2030. Wow. Por lo que ellos están viendo, pero no. Y de hecho, si lo transpolamos a lo temporal, o sea, al tiempo, la década, mira, la década la década 20 de este siglo que estamos viviendo, esto va a ser de permanente incertidumbre, porque ya se están viendo los rumores, se están oyendo rumores de guerra. Ve lo de China y Taiwán, Corea del Norte, lo de Rusia, por la broma de los misiles hipersónicos que ya superan a Estados Unidos. Ya Estados Unidos lo superan a nivel de inteligencia artificial, China, y entre otras, y no estoy hablando del aspecto de la ciberguerra. Mira lo que está sucediendo en lo del golpe de Estado en Sudán, va a ser una guerra civil, Etiopía está en guerra civil, y sin hablarte de, bueno, que si los desastres naturales, cuando han hablado de terremotos y así sucesivamente. Por eso que se llaman señales ante el fin. Como habla en Mateo 24. Pero decirte un tiempo, en qué tiempo Él vendrá, lo desconozco por completo. Eso lo sabrá Dios en que un tiempo, cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Lo que sí es claro es que Él va a venir primero por su iglesia, por los muertos en Cristo, que serán arrebatados, y los que estarán vivos, que están con el Señor, que allí será el fin de la era de la iglesia. Porque recuerda que la iglesia nació en el Pentecostés. Y ahí es donde nace la era de la iglesia. Y obviamente la expansión de las buenas nuevas, llámese el evangelio, que dio Cristo y que sus apóstoles, después sus seguidores, siguen difundiendo hasta el día de hoy. Ahí será el fin de la era de la iglesia. Nosotros estamos por un lado en la era de la iglesia, pero también nosotros estamos en los tiempos de los gentiles, que eso se refiere a los imperios mundiales que han existido. Disculpa que te interrumpa, Jonás, pero es que hay algo que quiero preguntarte. Cuando tú dices el fin de la iglesia, ¿estamos hablando de el fin de la iglesia en el sentido literal o el fin de la iglesia de lo que está, por ejemplo, sucediendo aquí en Estados Unidos? De hecho, por eso yo dejé mi iglesia, que están convirtiendo la cristianidad en una nueva forma de globalismo y de aceptar todas estas cosas que están siendo utilizadas para corromper al ser humano. ¿Qué opinas tú de eso? Ya te voy a responder por parte. Cuando hablo del fin de la iglesia, acuérdate que la iglesia la conforman son los feligreses. Lo demás, que si las catedrales, los templos, eso es otra cosa. Llámese basílica, los templos, la casa, lo que sea a nivel de estructura física, donde se congregan las personas. No me hago referencia de iglesia de ese tipo, ¿sí? Okay. La iglesia lo conforman son las personas y lo que ellos tendrán dentro de ahí sus ministerios.
en cuanto a cargo y todo eso. Cuando yo me refiero al fin de la iglesia es cuando termine de buena parte del mundo ser evangelizado. Okay. Ahora, porque acuérdate que una cosa es que se evangelice y se le lleven las buenas nuevas a todas las personas hasta el último rincón del mundo. Ajá. Otra cosa es que, bueno, que si acepten o no al Señor, ese es otro punto. Por eso que dice, y por eso que Mateo, cuando se estableció la gran comisión, bueno, que también lo dice en paralelo en Lucas, Marcos, en cuanto, y llevar el evangelio a toda la criatura hasta el fin del mundo, pero hay que tener una aclaratoria, fin del mundo en el sentido hasta el final de los tiempos, no el fin del mundo en el sentido hasta el último rincón del planeta. Porque ahí es donde hay un término de tiempo en este caso. En griego sería aion, si no estoy equivocado. Okay. En eso es lo que yo me refiero del fin de la era de la iglesia, porque la iglesia nace en el Pentecostés. Ahí cuando venga el arrebatamiento o el rapto, como se le conoce, ahí va a ser el fin, ahí va a ser el fin de la era de la iglesia, porque se tiene que darse todos los pasos previos, por un lado, del ascenso del anticristo y después su caída, después el reino milenial de Jesucristo, cuando Cristo vaya a gobernar. Okay. Respecto a lo que usted está diciendo de la iglesia, que se están tomando dogmas, dogmas que hace contraria a la sana y verdadera doctrina, y que se están permitiendo una serie de cosas a lo contrario a lo establecido en la Sagrada Escritura. Sencillamente eso va a ser parte, eso ya se va a manifestar, y ya se está manifestando, y ojo, no solo dentro de la iglesia católica, que se está viendo, como lo que sucedió en Alemania, que casaron en la iglesia a dos homosexuales. ¿Cuándo pasó eso? Eso fue una de las polémicas que se está dando fue en este año, lo que no recuerdo si fue hace 3 meses, 4 meses, pero eso ha sido una polémica con Roma. Y eso ahí puede establecerse la apostasía. Y acuérdate que el plan de Satanás desde los inicios, incluso del nacimiento de la iglesia, es infiltrar a sus agentes. Claro. Para derruir las bases del cristianismo, introduciendo falsa doctrina, como por ejemplo se vio con los gnósticos, con los nicolaitas, con los marcionistas, porque buscaban era mostrar una falsa versión del evangelio de Cristo. Y eso lo combatió ferozmente Pablo en parte. El apóstol Pablo lo combatió, pero Pablo tuvo más enfocado con los judaizantes. Ok. Sino Juan el apóstol sí combatió a los gnósticos, y después siguieron otros posteriormente. Que eso es lo que, por cierto, que estuvieron a punto de influir en el cristianismo. Hasta que, bueno, Constantino, y después se estableció cuáles eran los libros canónicos. Ok. Eso sería otra explicación. Pero no obstante, siempre ha habido en el mundo de la era de la conformación de la iglesia hasta hoy, han surgido toda una serie de doctrinas que realmente cuestionan a lo que está establecido en las sagradas escrituras. Y más bien, claro, por un lado se puede entender las personas que estén preocupadas por lo que estás viendo en sus comunidades eclesiásticas, de manifestaciones, falsa doctrina, cosas que no deberían de ser así, pero por otro lado no es de sorprendernos. Más bien por un lado tenemos que alegrarnos porque su venida está más cerca de lo que la gente cree. Yo lo veo así. Sí. Fíjate, yo no me alegro, no me asusta. No me asusta, exacto. Que yo veo, por ejemplo, como están surgiendo, como yo he visto con los casos de lo que yo le he visto, también con los evangélicos, que sale una que es famosa, que yo le digo la pastora chequera, Ana Méndez Ferrer. Ajá. Y con todas esas cuestiones, que si la teología de la prosperidad
y toda esa cuestión en que suelen, no, suelten su real, suelten su dinero, que Dios lo va a prosperar, ya va. Yo sé que Dios prospera, pero un momento. Lo que busca Dios es lo que busca Cristo es que la humanidad se salve, Se salve. no aspectos materiales, esos son añadiduras, Ujú. que bueno, que depende cómo uno nos comportemos en rectitud con Dios, bueno, Dios nos bendice y nos bendecirá en sus infinidad de formas, Ujú. pero todas esas doctrinas que uno ve, qué tal, entonces cuando salen que si lo de la nueva era, que si el Cristo cósmico, el Jesús está en tu interior, mosca con esas ideas, mosca con esas herejías, Te- alejado. Y eso yo lo estoy notando ahora, después que yo me leí un libro Ajá. que se llama La Posmodernidad, que por cierto, te lo agradezco por tu regalo, porque eso fue... Ah, ese fue el libro que yo te mandé. Ah, qué bueno. Sí, Ok. que aquí lo tengo a la mano, que se habla un estudio de la filosofía posmoderna y la proclamación del evangelio en los tiempos actuales. Ok. Este libro de verdad me esclareció, me terminó de esclarecer muchas cosas de lo que se está sucediendo en estos tiempos y más Ujú. con las vertientes del nefasto progresismo que es el que está imperando en estos momentos. Y bueno, y tú lo notas propiamente en Estados Unidos. Sí. Y en Venezuela lo han querido meter, pero concho, aquí con nosotros en Venezuela, con estos problemas que estamos, que si la luz, que si el agua, Sí. que si el transporte, aunque te quieran decir que todo en Venezuela se está normalizando, pero es mentira. Ujú. Sino que bueno, hay gente que se están aprovechando, los enchufados, como uno dice, que están haciendo unas inversiones entre comillas, queriendo Maduro liberalizar, pero eso no, eso es una burbuja, sencillamente. Claro. El interior de Venezuela está horrible. Pero entonces no han querido, entonces aquí en Venezuela aprobaron, pero la gente que ridiculez o sea, con la cuestión del lenguaje inclusivo, con la falsa Asamblea Nacional, el lenguaje inclusivo. Han querido debatir lo del aborto, nada, el aborto, ¿qué? Eso no tiene ni... A En mí me Twitter dio, a mí me dio ah, muchísima Twitter risa. no tiene Disculpa. repercusión. Me dio Dale, dale, dale. muchísima risa, Jonás, cuando vi a las feministas en Venezuela pidiendo por los derechos de aborto. Yo digo, pero si la gente en Venezuela ni siquiera tiene dinero para ir al hospital. O sea, Bueno, tengo una el anécdota. dime. No, y respecto a eso tengo una anécdota. De hecho, hay gente que la gente se está muriendo por COVID. Ujú. De hecho, mi mamá fue operada. Bueno, yo te comenté Sí. que estaba pidiendo ayuda, o sea, estaba pidiendo Ujú. ayuda para que la gente si me podían colaborar para lo de la hernia. Estoy diciendo hernia. Ujú. Hay otras cosas que son más complejas, por supuesto, que se gastó prácticamente más, un poco más de $600 Ujú. para que mi mamá la pudieran operar de hernia en el Hospital Vargas, que es el mejor hospital dentro de lo que cae en Caracas ahorita que están operando a las personas. Pero Ujú. eso sí, tiene que llevar todos los materiales y todos los exámenes que ellos te checan y después vamos de una vez. Si no, pasa roncha. Ujú. Pero entonces después me van a venir un grupo de locas, desadaptadas, a decirme a mí, no, vamos a defender el derecho a abortar primero, el eufemismo del aborto. No, señor, eso es asesinato, infanticidio, punto. Sí. O feticidio, fetocidio, como lo quieran, que también, eso en tal caso sería el argumento correcto. Porque, segundo, de cuándo acá matar a un ser humano es un derecho. En tal caso, lo que existe es el derecho a la legítima defensa, porque Sí. está relacionado íntimamente con el derecho a la vida. Claro. Porque el derecho a la vida es un derecho inalienable, pero el matar no es un derecho. Tan sencillo como eso. De cuando acá, y lo meten como si fueran un derecho humano. Y te lo meten también con el eufemismo de los derechos sexuales y reproductivos. Un Ujú. momento. Eso cuando tú les vayas escuchando a esta serie de personas con esos argumentos, señores, esos son feministas y abortistas, asesinas, tan sencillo como eso. Que por cierto, yo hace tiempo yo tuve una discusión con una abogada. No, que los homosexuales tienen derecho. Ya va un momentico.
no me malinterprete mis palabras. A mí me da igual lo que haga el homosexual, lo que haga la lesbiana, lo que haga el transformista, que ahora llaman transgénero, o lo que la persona se autoperciba. A mí eso me tiene totalmente sin cuidado. A mí mi asunto es el adoctrinamiento y la sexualización que están conllevando ese lobby político globalista totalitario del lobby LGTB a la sociedad occidental, por no hablar del resto del mundo. Eso es lo que a mí incluso me aquea con la cuestión de que a los niños, como se ve en España, no sé si en Estados Unidos, que disfrazan a los niños de niñas para ser, como queriendo decir que ese no es tu sexo con el que naciste, sino que es impuesto, sino y sí. Con la cuestión cultural, no, un momentico, es allí, un momentico. Entonces el Estado toma las agendas políticas de ellos, entonces con adoctrinarlo. Y que por otra cosa yo lo expliqué, no lo había explicado una oportunidad, pero cuando yo en la entrevista anterior, solo sumándole aquello, cuando usted se lee el libro negro de la nueva izquierda, de Agustín Laje y de Nicolás Márquez, incluso el libro de César Vidal que se llama Un mundo que cambia, que fue otro de los libros que me obsequió el amigo Eli Ángel, de uno de los grandes intelectuales cristianos que en estos tiempos, el César Vidal, que es español nacionalizado estadounidense, él explica y Laje igualmente, que uno de los objetivos del lobby homosexual, más allá del mal llamado matrimonio igualitario y todas esas cuestiones, es de buscar de sexualizar a los niños. Y no es porque lo digan ellos dos. No, está pasando. Y no es porque lo digan ellos dos, porque es capaz que digan en mentira. Léanse las teorías de Judith Butler y de Beatriz Preciado, que es una española, en el cual explican conllevar el adoctrinamiento a los niños, incluso a la práctica. Pedofilia, porque aunque ellos no lo admitan, ellos están vinculados con la pedofilia. De hecho, Jonás, recientemente pasó el 29 de octubre, un grupo de profesores unos profesores llevaron a un grupo de estudiantes a un bar gay. ¿Bar gay? Sí, un bar de ambiente, como le dicen en Venezuela. Y los llevaron a dar una clase en ese lugar. ¿Por qué los padres están permitiendo esto? Aquí ha pasado algo muy curioso, y es que desde hace unos meses atrás, gracias a esta organización llamada Project Veritas, que es una organización de periodismo independiente donde lo que hacen es exponer toda esta agenda turbia que está tratando de destruir este país y sobre todo de destruir la juventud. Que el director es James O'Keefe. Yep. O'Keefe. Que recientemente su casa fue se me olvidó cómo se dice en español. Allanada. Gracias. Allanada por el FBI. Yo lo dije en Twitter que el FBI se convirtió en el SEBIN gringo de aquí. El FBI está siendo utilizado para amedrentar a las personas que van en contra de todo lo que está sucediendo. Este señor se encargó de exponer cómo los sindicatos de los profesores están metiéndole comunismo puro y duro a los muchachos. Y a partir de ese video, pues se ha desatado toda una ola de los padres asistiendo a las reuniones escolares y resulta que eso fue como que se abre una caja de Pandora, porque el comunismo es solamente una pequeña parte de la porquería que están tratando de hacer con los muchachos en este país. Están enseñándoles libros con temas de sexualidad explícitos, como hacer sexo oral, sexo anal, relaciones homosexuales, todo lo que es con transgénero. Y los padres estaban ofuscados, como que, ¿qué carrizo está pasando aquí? Y yo digo, pero si eso ha estado pasando durante los últimos 30 años, ¿dónde estaban ustedes? ¿Por qué se están dando? O sea, claro, como ahora está expuesto, como ahora
se lo está mostrando a la gente, es que los padres están reaccionando. Y a partir de toda esta exposición, pues están como que más agresivos. Entonces están llevando a los profesores, están llevando a los muchachos a bares de ambiente. Hace poco también leí que hicieron una actividad en una escuela donde vistieron a los niños de mujer y les estaban dando un baile, lo que llaman striptease, a los profesores. Estamos hablando de muchachos varones a los profesores. O sea, es obvio que aquí hay una agenda de normalizar la pedofilia y la perversión. Y a mí me preocupa mucho que los padres no se están dando cuenta de esto. O sea, es que lo ven como que, eso es inofensivo, es normal. Yo no tengo hijos, pero yo digo, Dios mío, si un hijo mío me dice, mamá, le hice un baile de striptease a mi profesor y me hicieron ponerme una falda, yo termino presa, definitivamente, porque es que yo no sé cómo los padres están permitiendo todas esas cosas. Y eso coincide con lo que tú estás diciendo en estos momentos. Que aquí hay una clara intención de normalizar la pedofilia. Claro, porque ese es el objetivo, ese va a ser el final objetivo del movimiento gay. Más allá que no, ellos no te lo quieran admitir ahorita y se pongan en apariencia de que ellos están en contra de la pedofilia y todo eso. Habrán algunos homosexuales, por no hablar del lobby político, que sí no estarán a favor de eso, de la pedofilia. Pero una cosa es que de repente sea una postura de un homosexual y otra cosa es el lobby político que sí están promoviendo todo eso, porque el objetivo de ellos es sexualizar a los niños. Ese es su objetivo. Y eso está expresado por la teoría queer de Judith Butler y por la española Beatriz Preciado. Y hay otros, pero no se me viene ahorita a la cabeza en estos momentos los otros. Pero sí lo expresa, pero sí está expresado los teóricos de la teoría de género, en que sea en Kate Millett, Simone de Beauvoir hace varias décadas atrás, y entre otros, son varios, pues, porque no son los únicos, que de alguna manera u otra ya estaban promoviendo eso a través de esas ideas. Pero acuérdate que toda esa revuelta empieza de los años 60. Y tú sabes que los años 60 fue un año que cambió, que hizo grandes cambios al mundo en diversos ámbitos. El Mayo francés, que si el movimiento los movimientos que pues une el movimiento hippie, y después con la droga LSD, todas las cuestiones contraculturales, la liberación sexual. Es allí donde empieza el auge de todo ese progresismo que viene posteriormente, y todo eso tiene una explicación de dónde surge cada de esas cosas. Porque todo esto tiene un trasfondo, incluso espiritual, y con qué fin. Y era socavar los valores conservadores que estaban de Occidente y fundamentalmente de Estados Unidos. Sí, ahora es que se están viendo las consecuencias en estos tiempos que se están notando más. Lo que la gente no entiende es que la cultura es usada como un arma de destrucción. Y la cultura abarca muchas cosas, abarca el entretenimiento, la música, la comida, la moda, que te lo digo yo que estuve en ese mundo, yo soy diseñadora de modas y es imposible entrar en la industria si uno no se corrompe, literalmente. Y no es un secreto de que la cultura es utilizada para destruir a la humanidad. Y es así. ¿Por qué? Porque te manejan emociones, te manejan... Y volvemos, creo que esto lo mencioné en el episodio que tuvimos anteriormente, y es que esta gente que... Porque yo ahora, lo voy a decir así, yo ahora entiendo de que a lo mejor estoy errada, pero hay gente mucho más poderosa que está detrás del comunismo. Yo lo veo así. Y usaron el comunismo como arma de destrucción para, pues, incluyendo a Venezuela, destruir a países como Venezuela, valga la redundancia. Esta gente que está controlando todo esto, controla también la industria del entretenimiento. Entonces vemos shows, por ejemplo, como Sex and the City, donde tú ves 4 mujeres entre
25 y 40 años, donde tienen un estilo de vida abiertamente sexual, donde cuentan todas sus experiencias, donde se burlan del matrimonio, donde promueven todos estos experimentos, ¿sabes? Con relaciones homosexuales. Y las muchachas ven ese tipo de shows ay, como un modelo a seguir. ¿Y cómo hacen ay, se me olvidó cómo decírtelo. ¿Cómo logran que eso influya en el estilo de vida de las personas? Bueno, utilizan la moda, la ropa, el maquillaje, y así es como poco a poco van influyendo y con el objetivo de destruir, ¿no? Claro, porque eso ya surgió, y acuérdate que todas esas ideas que vinieron desde Europa, Ujú. ya con lo que mucha gente cree que, ajá, la izquierda mutó, porque en el comunismo clásico jamás no hubiesen apoyado todas esas ideas del No. progresismo, Ujú. porque el comunismo clásico no defendía esas cosas. Más allá que si podían estar a favor del aborto, pero no a favor de los homosexuales ni nada por el estilo. Nada nada de ese aspecto progresista no iban a estar a favor en general. Pero entonces cuando cambia después de la Segunda Guerra Mundial, después de la reconstrucción europea, Plan Marshall y todos esos aspectos, posteriormente empieza a mejorar progresivamente la calidad de vida de las personas en esos ámbitos. Entonces se empiezan a ver, cónchale, hablar de cambiar el mundo a través de Ujú. una revolución proletariada, miércoles, no resulta, más bien lo que los obreros ya están es aspirando a la clase media, cambiar de Ujú. carro, Ujú. de casa. No, señores, no tendría sentido. Entonces lo que vamos a cambiar de sujeto, que ya no sería el obrero, sino ya sería lo que se autodenominan las minorías, que ahí donde se toma muchas de la teoría de construccionista, que eso viene de los 60 con este filósofo Jacques Derrida, que es el que lo desarrolla. Cuando lo desarrolla en el contexto es cuestionándose a sí mismo, cuestionando a la civilización occidental, que Ujú. obviamente eso siempre va a ser un arma de doble filo, porque sencillamente lo que busca es derruir las bases de las mismas. Claro. Y cuestionando porque había el contexto del colonialista, cuando se da la independencia de países, tanto de Asia como de África, cuando Ujú. estuvieron controlados por las potencias europeas en ese momento, y todas esas ideas de lo que llaman marxismo cultural, otros no, otros lo cuestionan, o que otros te dirán, ya va, eso no es propiamente tan del marxismo, eso es propiamente del liberalismo. Ujú. Es posible porque acuérdate que el liberalismo te basa en la fundamentación de la libertad y en el cual te dice dejar hacer y dejar pasar. Ujú. Y eso de alguna manera u otra es posible, es cierto, porque el liberalismo en nombre de la libertad, yo no tampoco no tan, esto también hoy en día, defienden, ellos apoyan de alguna manera la agenda progre. Entonces que todas esas ideas que empiezan a surgir en Europa llegan a Estados Unidos. Ujú. Y mira el contexto que vienen los derechos civiles, entonces después vienen todos esos fenómenos que surgieron en Estados Unidos, el pacifismo, el movimiento hippie, todos esos aspectos. Ujú. Pero entonces, y mira después las consecuencias que vienen décadas después, que es lo que se está viendo en Estados Unidos, porque Ujú. acuérdate que ya se habían infiltrado, porque acuérdate que muchos profesores intelectuales de izquierda, Ujú. huyendo de la guerra, de los nazis o de los fascistas, muchos llegaron a Estados Unidos. Y Sí. por ahí en que empiezan a colar sus ideas, las Ujú. ideas de Gramsci con su tesis de la hegemonía. Hoy en día, ¿cómo se le conoce a Estados Unidos? Obvio, no, y no por los medios oficiales, sino por ciertos grupos intelectuales conservadores. Ujú. Estados Unidos es el bastión del progresismo global, o como se dirían en inglés, What Games, Ujú. American Global Empire What Games.
Sí. Y por ejemplo, entonces como yo digo también desde otras perspectivas, vamos a ver en otra perspectiva, podrán criticar a la actual República Popular China, podrán criticar a Rusia y no, podrán criticar aspectos del extremismo islámico, pero ellos no promueven, pero a diferencia de la parte islámica, porque es más proselitista, pero vamos a poner, pero en líneas generales, ninguna de las tres, de alguna manera, ellos no están promoviendo esas ideas, para nada. Más Claro. bien Rusia está con la agenda conservadora, igual China, Igual China, sí. salvaguardando su totalitarismo y lo que ellos están buscando de proponer al mundo, o sea, de alguna manera u otra, de ser una hegemonía a través del comercio, que este ya es otro tema. Polonia y Hungría, y mira Polonia como que está luchando ahorita con evitar la entrada de inmigrantes, y los medios hegemónicos de comunicación nos muestran una noticia al respecto. Y hay varios países que se han implementado políticas propiamente hacia la agenda conservadora y patriótica y soberanista. Mira Rusia, que hubo en la declaración, si no estoy equivocado, la declaración de Génova, que incluso Rusia por primera vez desde la revolución de octubre, de la revolución, no, posterior a la revolución de octubre, desde la conformación del Estado soviético en 1922, que ahí nace la Unión Soviética luego de la guerra civil que vivió Rusia, se habían implementado el aborto. Fue el primer país del mundo que se implementa la política del aborto. Que mucha gente cree que eso se siguió. No, Stalin después lo paró. Porque, concho, viene la Primera Guerra Mundial que Rusia participa. Los pocos de muertos en la guerra. Después viene la revolución. Después viene la revolución de febrero, que esa no fue tan violenta, ok, abdicó el zar, pero después no duró mucho y viene la revolución de octubre, que sí son con los comunistas bolcheviques, pero después prende la guerra civil, muertos, para no decir no basta, cónchale, cónchale. Entonces después se implementan estas medidas políticas como el aborto, pero Stalin la para, con el objetivo de fomentar la natalidad. Luego de la muerte de Stalin que la vuelven a implementar. Y qué casualidad, porque en los años 60 en adelante en la Unión Soviética ya estaba mermando progresivamente el número de nacimientos de muchachos. Y más se notaba en la población mayoritariamente eslava. Y todavía seguía hasta hace poco el aborto, con lo de la política del aborto. Putin la prohibió por fin. Ok. O sea, ya por ejemplo, ahí te marca la agenda conservadora que se están llevando estos países. Y ojo, y no se están buscando de alguna manera promover sus valores. Pero claro, lo de Rusia es notorio porque tuvieron años luchando desde Putin para de alguna manera u otra contrarrestar la misma. Claro, ya se están tomando más medidas progresivas de ayudar más, hacer aporte económico a aquellas parejas para que tengan más hijos y todo eso, porque la población rusa merma. Por fin se tomó la decisión a través de la Duma y con la influencia de la Iglesia Cristiana Ortodoxa de prohibir el aborto. Entonces, sí. De hecho, entonces ahí ven las diferencias. Pues critican a Rusia y a China, pero los valores del progresismo no lo están exportando ellos, lo está exportando Estados Unidos y el resto de Occidente. ¿Tú crees, Jonás, y esto es una idea loca que a mí siempre se me pasa por la cabeza, pero yo lo veo como que desde el punto de vista estratégico? ¿Tú crees que China, viendo todo el desastre que está pasando en Estados Unidos y también Rusia, China depende de Estados Unidos porque pues todo lo que se produce en este país se produce en China, ¿ok? So, de alguna manera u otra, Estados Unidos es el primer aliado
comercial de China. Me refiero a que parte del dinero que produce China es gracias a los Estados Unidos. ¿Qué pasa con todo este desastre que está sucediendo a nivel económico en este país? ¿Tú crees que existe la posibilidad de que China diga, sabes qué, esto no está funcionando, vamos a tratar de arreglar todo esto y mermar la expansión del progresismo o del globalismo y poner como que cada quien haga su propia cosa y ya está? ¿O es una idea loca que no es posible que eso suceda? Porque, ok, yo entiendo que China también tiene su propio objetivo y ellos quieren dominar al mundo, eso no es un secreto. Pero al mismo tiempo, si tú te pones a ver como que, bueno, pero si dominamos al mundo, ¿cómo vamos a producir dinero? Al menos que tengan otros tipos de estrategias. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? ¿Aló? Ajá, sí. Eh, No, eh, mira, ajá, que dime, dime. iba a decir algo. No, 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 no. Dime. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchas, Jonas? Sí, sí, la escucho. Ok. No, lo que iba a comentarle es que, mira, China tiene algo. China no se mete en los asuntos internos de los países. Ujú. Más bien por lo que estaba sucediendo en Occidente, en Estados Unidos, más bien a China y Rusia lo que le causa es risa. Sí. Sí, pero mira, yo te digo algo, ya China, claro, obviamente porque las grandes inversiones de Occidente que tienen China, pero no, pero eso ya no hace que China dependa de ellos propiamente. Ok. Hay varios aspectos que, claro, ciertos aspectos tecnológicos que dependerán de Occidente, pero ya no en su buena medida. De hecho, cuando uno se toma, por darte un ejemplo, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que en las siglas en inglés sería MIT, Ujú. te diga que China supera a Estados Unidos a nivel de inteligencia artificial Ujú. y de la informática cuántica, eso ya te lo dice mucho. Y no es que lo diga cualquier instituto, te lo está diciendo la primera universidad, la primera mejor universidad de Estados Unidos y que es la que desarrolla todos los aspectos tecnológicos y con sus vinculaciones a Silicon Valley. Sí. Mira, eso ya te dice mucho. Sí. Eso ya te dice mucho. Segundo, no te estoy hablando a nivel militar que ya te desarrolla misiles hipersónicos, te Ujú. dice ya que superan a los que tiene Estados Unidos, te dice mucho, que al Pentágono lo tiene preocupado. Y no lo digo, y lo dicen ellos mismos, no lo dice una Estrada ni otras personas. Otro aspecto importante, China tiene casi la mitad de la deuda de Estados Unidos. Ujú. Porque acuérdate que Estados Unidos también lo que ha hecho es emitir dinero y dinero y dinero y sin respaldo, Ujú. más allá de que haya confianza. O sea, y acuérdate también que ya de alguna manera u otra ya Estados Unidos te le nota agotamiento. Ya no es, Estados Unidos no es el Estados Unidos de los años ni siquiera 90, que después de la Guerra Fría ellos quedaron como la superpotencia única a escala global. Sí. Ese fue el gran año ese fue el gran año estratégico porque tú no tuviste propiamente un enemigo como quien dice a combatir. Ya está la derrota de la Unión Soviética. China estaba empezando a tener su crecimiento económico de manera progresiva, haciendo sus cambios, reformas y todo eso para que China se modernizara hasta el día de hoy. Que es que lo que digo, China llegó donde llegó fue gracias a Occidente y Sí. particularmente Estados Unidos y tal, pero claro, ¿con qué objetivo? De que China si llegase a largo plazo hacia una democracia, porque hacia una democracia plena, con las libertades, de hecho salió como nación favorecida a Estados Unidos en la época de Clinton, pero es que nunca cambió esa política de China. China lo que siguieron fueron calladamente, ok, me dedico a producir riquezas y todo eso, con todas estas reformas y mira lo que
mira dónde han llegado, la segunda economía del mundo, que probablemente que ya sea la primera economía en el 2025. Sí. Y ellos lo que buscan es reunificar todo el territorio chino, con que falta es la joya de la corona, que es Taiwán. Tarde o temprano Que lo van va a a caer. tomar. Sí. ¿Cuándo? No sé, porque ellos, los chinos, no son tan atorados como mucha gente creen que queremos. No, ellos actúan a largo plazo. Ellos prefieren es por la vía de la guerra psicológica, la guerra cibernética, que Estados Unidos tiene una debilidad considerable, porque la parte de la guerra de la guerra cibernética, China, Rusia, Corea del Norte, a pesar de cómo son las cosas con Corea del Norte, a nivel de informática son buenísimos, son muy buenos. Y yo no veo a China, a China no le importa si Estados Unidos se sucumbe ante el progresismo, porque no le interesa, sencillamente le da lo mismo. Le da igual. Okay. Y aparte le da igual por completo, porque como digo, la política de China no es meterse en los asuntos internos, ni ellos tampoco no lo promueven, ni tampoco ellos no promueven su modelo político ni económico, porque eso sí tienen los chinos. Pero sí, ellos lo que les interesa es su hegemonía por el comercio. Y ya de hecho China ya tiene a nivel comercial casi todo más de medio planeta en sus manos, entre África, Asia y América Latina nada más. Y con la nueva ruta de la seda, bueno, chao pescado. Hasta luego, pues. Por eso que yo no veo a China, ojo, yo no soy pro chino ni nada por el estilo, no defiendo a China ni nada por el estilo, pero es que casi todos los países del mundo tienen vínculos comerciales con China. Sí. Con China le da las facilidades de crédito, a cambio de sus materias primas y todos esos aspectos que ellos manejan. Y se lo dan con muchas facilidades, pero claro, eso tiene su fondo, su fondo político, pues, a cambio, pero le da esas facilidades. Y de hecho actúan de manera paralela como los organismos internacionales, como tal Banco Mundial. Bueno, China tiene el Banco Asiático de Inversiones, si no estoy equivocado, entre otros, que dan préstamos a los países que lo requieran. ¿Qué mejor soft power que ha implementado los chinos en estos tiempos que lo que ha hecho Estados Unidos? Más allá de querer promover sus modelos políticos económicos al mundo, incluso a nivel de conflictos. Y eso es lo que ha habido el problema de Oriente Medio. Sí. Yo lo veo desde así, de esa perspectiva. Ok. En todas estas zonas, ¿cómo entra la posmodernidad? De lo que me querías hablar. ¿Cómo entra este tema? Mira, la posmodernidad entra tan sencillo porque obviamente, ¿qué es lo que pasa con la posmodernidad? Es que la posmodernidad es fundamentalmente la era del vacío, porque es la relatividad de las cosas. No era como al menos de la modernidad, porque la modernidad al menos se basaba en aspectos de la racionalidad. Esta cuestiona la racionalidad y se enfoca mucho en los sentimientos. Por eso que después ahí habla la generación de cristal. Se ofenden por nada, cualquier cosa te la cuestiona, pero no te dicen nada al fin y al cabo, porque todo es el aspecto del relativismo de las cosas, pues. Y ahí donde surge todo ese aspecto todo ese fenómeno de posmoderno. Y allí todos esos aspectos es lo que de alguna manera u otra es lo que está terminando de socavar la cultura occidental. Y ahí es donde entra y tan ampliamente relacionado con la posmodernidad.
como cuando uno lo menciona con las ideas que sí, donde entra, cuestionan lo de la vida con el aborto, Ajá. la naturaleza humana, pero entonces apoyando políticas de la agenda de género. Caemos con la cuestión de la teología del ecologismo, que claro, no puedo entender que hay que cuidar el medio ambiente y todo eso, pero eso no implica que después yo tenga que cambiar mi modelo económico capitalista, porque y ahí vemos quiénes son la mayoría de lo de la gente ecologista, sencillamente son la izquierda, que ellos quieren Sí. hablar de un cambio de transición, porque lo que ellos buscan es derrumbar la economía capitalista Ujú. y entonces fomentar una serie de valores, entre comillas, en pro de una serie de valores que no son más que antivalores, porque que se ha estado fomentando esta fecha en estos tiempos y más aún con de alguna manera u otra de que la sociedad lo acepte y no se cuestione la misma. Ujú. Eso es lo que está buscando a lo que juega propiamente de la posmodernidad. Por ejemplo, cuando vamos en su concepto, porque claro, habrán varios conceptos de la misma. Por ejemplo, hay un libro que publicó Lyotard que se llama La condición posmoderna. Ujú. Él afirma Él afirma que su libro tenía como objeto de estudio el saber de las sociedades más desarrolladas. Desde la perspectiva postmoderna sería el estado de la cultura después de las transformaciones que han afectado a las reglas de juego a la ciencia, la literatura y de las artes en el siglo XIX. Ujú. Se ha indicado también que el comportamiento actual del mundo occidental sería la expresión última de una actitud de sospecha y de crítica sociocultural que Ujú. había tenido en orígenes a principios del siglo XX, y ha Ujú. venido desarrollando en los últimos 90 años. Según este planteamiento, podía señalarse cuatro, cuatro periodos principales que se han contribuido a la gestación de este momento presente. El vitalismo y los aspectos anti-intelectualistas. Eso fue al comienzo del siglo. El existencialismo, que fue de la década 30 a los años 50. Ujú. La contracultura de los años 60, que es donde viene lo que le mencioné, movimiento hippie, movimiento pacifista, ¿cuál fue lo otro? La liberación sexual, el feminismo posmoderno, Ujú. y entre otros. Este es lo que llama la actual posmodernidad. O sea, se habla de 4 periodos previos que a lo que se ha llegado. O sea, y ahí entra todos esos aspectos. Dice que, y en qué papel juega todo esto, porque ellos se enfocan fundamentalmente en la crítica a la modernidad, porque Ujú. creen que la modernidad no le resolvió los problemas que le tenían que resolverle al ser humano. Por eso que se habla de una de las primeras críticas contra la modernidad se producen a principios del presente siglo XX, en autores como Miguel de Unamuno, Bergson o Blonder, que estos pensadores se oponían a las interpretaciones puramente científicas de la vida, creían que la razón no podía explicarlo todo y proponían una visión anti-intelectualista del mundo, que motivase un regreso a la naturaleza y un respeto a los instintos naturales. Este culto a todo lo natural, lo corporal y lo erótico que propugnaban los vitalistas, y que esto llevó posteriormente a un neopaganismo. Con Nietzsche, Freud serían los más precoces opositores frente a los ideales del mundo moderno, especialmente por su crítica radical al cristianismo, a la moral vigente. Y muy interesante porque también uno de los aspectos de la modernidad es que han surgido dentro de esas, de alguna manera, un resurgimiento de creencias religiosas anticristianas propiamente, que eran ideas paganas que venían antes de que Europa se convirtiese al cristianismo, o de la Europa precristiana, vamos a decirlo así. Ujú. Que es claro, cuando se lleva eso es a través que había que esperar unas décadas después, cuando el surgimiento del rock, no digo del rock and roll de Elvis Presley, sino
lo más fuerte, que los metal, el folk metal, el heavy metal, entre otros. Pero que, claro, en el heavy metal hubo varios grupos que estaban vinculados al satanismo, y hay unos varios en específico. Pero lo que vinieron posteriormente, después de los 90, que están en lo que llaman el folk metal, volviendo a que la humanidad o esas personas volviese a las creencias paganas, ¿no? Y obviamente criticando el cristianismo. Y por ejemplo, si lo relaciona, que es lo que vino después, más que la visión antiintelectualista y toda esa cuestión de la naturaleza, no, volver a las sociedades bucólicas, toda la naturaleza y todo ese aspecto, eso es lo que vino después con las ideas del nacionalsocialismo. ¿Y que era el nacionalsocialismo? Era una ideología política, pero cuya creencia religiosa era propiamente pagana, odinista, que si Odín, de Odín y todas esas cuestiones. Sí. Porque eran anticristianos. Más allá que salgan algunos digan, no, que yo no estoy en contra del cristianismo. Claro que sí, que hacían las SS, que era Heinrich Himmler, que era el jefe de las SS, no tenía el castillo de Beverburg donde se reunían y hacían sus rituales paganos allí. De hecho, le decían que ese era el próximo Vaticano pagano. Solo por darte un ejemplo. El segundo periodo dentro de la oleada pre-postmoderna podría ser el existencialismo, que se inicia poco antes de la Segunda Guerra Mundial y se desarrolla sobre todo durante la posguerra. En la época en la decepción y del desengaño de todos los ideales modernos, la obra de Jean-Paul Sartre, que por cierto uno de izquierda, refleja ese pensamiento hacia la nada, la negación de toda trascendencia y la resignación del filósofo a ser un mero espectador que describe solo los fenómenos de la realidad, pero el ser humano se siente ajeno a la realidad y descubre su inevitable insinceridad para con los demás. Se ve obligado entonces a actuar de mala fe en un régimen de sospecha permanente, y esta situación de duda radical ante lo absurdo de la existencia solo puede superarse por la acción concreta, por la rebelión y por el compromiso solidario en la lucha contra los poderes opresores. Bueno, ahí donde sale Bertolt Brecht, Pavese, Pratolini y buena parte de los autores marxistas. Jean-Paul Sartre era un filósofo marxista, igualmente su esposa, que era Simone de Beauvoir, que era una izquierdista feminista, que ella sacó en uno de sus libros, hablaba que la mujer no existía, prácticamente la mujer no existe, la mujer se hace. Y sin hablar, entre otras cosas, que tanto Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir eran tremendos pedófilos. Nada más se la dejo hasta allí. El mundo será solo aquello de que el ser humano quiera que sea, son las acciones que le dan legitimidad a las ideas, no al revés. Luego viene después la tercera manifestación, viene el pacto contracultural, las revoluciones callejeras del mayo del 68 en Francia, para poner en evidencia el malestar generalizado de los estudiantes intelectuales del mundo occidental frente al crecimiento tecnocrático y burocrático de la modernidad. No se estaba de acuerdo con la asfixiante monotonía de la sociedad del bienestar y del progreso. Tampoco gustaban las políticas de rearme y de seguridad nacional que practicaban los países más ricos. Lo que exigían eran soluciones radicales, una vida menos deshumanizada y más en contacto con la naturaleza. De ahí que vienen después los movimientos ecologistas y vinculados a la izquierda, por supuesto. Una existencia más espontánea y erótica, que no tuviesen contradicción con la estética y que supiese valorar el presente, no desde la perspectiva hedonista, sino como un materializador de las utopías. O sea, vamos a lograr propiamente las utopías que no se lograron durante la modernidad. Pero claro, ellos te dicen no propiamente hedonistas, pero es que ellos buscan fomentar la misma. Las manifestaciones de aquellos intelectuales parisinos, porque habían surgido en Francia, significaba una repulsa absoluta a la racionalidad represiva del sistema capitalista, entre comillas, por supuesto.
Los planteamientos contraculturales que querían sustituir una cultura académica aburrida por otra más elemental, espontánea y excitante. Es el momento en que florecen los movimientos ecologistas, pacifistas y así como el inicio de gestación de lo que hoy se denomina posmodernidad. Y claro, y entonces toda la posmodernidad que se basa, que todo es un vacío en las cosas. No hay ideales, se cuestiona todos los aspectos del mundo occidental, de ese desarrollo que ellos hablan de lo económico y lo tecnocrático, porque creen que las sociedades se están, según ellos, los deshumanizaban. Y por eso que, claro, esas ideas surgen propiamente en los países del mundo desarrollado. Y hay aspectos que, por ejemplo, que se enfoca mucho en la misma, es que, como te había dicho, un lado es la muerte de los ideales, porque ya todo se basa ya en los aspectos del relativismo. El otro aspecto se basa en el auge del sentimentalismo, de los sentimientos, porque ya no es los aspectos racionales, sino en los aspectos sentimentales. O sea, y los sentimientos y la racionalidad no se dan de la mano. Hay otro aspecto que también se mueve dentro de la modernidad, que es la crisis de la ética. Y eso es una de las cuestiones que incluso la misma posmodernidad la cuestiona. Los aspectos de la ética. Es una sociedad, en la misma posmodernidad se fomenta, la sociedad se vuelve más narcisista, porque todo se vuelve en el yo. Hay otro aspecto que ya se vuelve dentro de la misma posmodernidad, es el gusto por lo transexual. Ya no es nada más por la cuestión de los aspectos de la homosexualidad, lesbianismo, no. Ya es el aspecto transexual, porque ahí entra también en relación con con las ideas de la influencia de lo que llamaría el autor Antonio Cruz del neofeminismo, y los ataques de cambiar las relaciones entre hombre y la mujer, porque sencillamente lo que busca ese feminismo es la destrucción de la naturaleza humana. Por eso que ya el hombre no es el hombre, la mujer no es como mujer, sino ya aspectos culturales. Y entonces, y aparte porque, y a su vez, ¿cuál es la forma de combatir como es que dice la feminista, el heteropatriarcado? Es que el hombre se vuelva de alguna manera otra afeminado o transexual. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y está pasando muchísimo. Y una batalla, y una guerra, y una guerra entre sexos, que es lo que también, sí, que es lo que busca fomentar el feminismo. Y con las ideas de la diversidad. Sí. Pues obviamente todo es un plan para destruir a la humanidad, por lo que me estás diciendo. Claro, pero es que todo eso tiene un papel. Acuérdate que eso no es desde ahorita, eso tiene siglos y siglos, de alguna manera u otra, buscando de que la humanidad se autodestruya en diversas formas. Y todo esto, detrás de todo esto, opera Satanás y al fin y al cabo. Más allá que lo desarrollen las personas a través de sus ideas. Todo tiene su trasfondo. Igualmente hay otro aspecto de la posmodernidad, que es el fracaso del desarrollo personal. Y lo que terminan dentro de ese desarrollo personal, entonces buscan desafiar esos fracasos a través de la adoración hacia los por decir, hacia los artistas, hacia esas popularidades de diversos ámbitos que sea. Y ahí es donde salen los fans, los famosos aficionados o fans. Obviamente las modas, que llaman los aspectos como menciona, las facturas de las modas, la pérdida de fe en la historia, porque ya no les interesa la importancia de
de la historia, sino que el posmoderno sencillamente vive en el mundo de lo parcial donde nada es duradero ni mucho menos eterno, solo tiene la memoria de lo inmediato y solo concede al presente, no piensa en el futuro. Eso es lo que se trata en el caso de la pérdida de fe en la historia, porque el hombre posmoderno no se busca de anclarse en nada, todo es en el presente. En el presente. Ni siquiera no es en el futuro. De hecho, por ejemplo, antes hablaba hay una comparación que aquí sí lo tengo a la mano, y no lo voy a leer, solo voy a leer como quien dice la tesis y la antítesis, pero no explicando cada uno de ellas porque sería más largo. Que por ejemplo se habla por ejemplo, las comparaciones de valores entre la modernidad y la posmodernidad. Uh-huh. Entre los valores modernos estaba la fe. En los valores posmodernos ahora en la increencia. Antes en los valores modernos era la sacralización. Aunque aquí yo cuestiono a este autor porque él pone la sacralización y con la modernidad se desacraliza la misma. Uh-huh. Aunque, ojo, no quiere decir que en la modernidad todavía no había ferviente creencia religiosa, pero más bien con la secularización se aparta lo religioso, se sale de lo público y se va hacia lo privado. Pero él pone aquí la sacralización y en lo posmoderno la secularización. Yo ahí tengo mis reservas. Bueno, ahí yo tengo mis reservas. Yo más bien diría la secularización en lo moderno y aquí sería el desarraigo religioso en lo posmoderno. Eso es lo que yo puedo ver, yo ahí desde mi punto de vista. En lo modernidad estaba lo absoluto, en lo posmoderno lo relativo. En lo modernidad era la objetividad, aquí en la posmodernidad es la subjetividad. En la modernidad una de las características fundamentales es la razón, o sea, la lógica. Aquí ya es los sentimientos de la posmodernidad. En los valores modernos era la ética, pues, y en la posmodernidad es la estética. En la modernidad es la culpabilidad y en la posmodernidad es la aculpabilidad, o sea, no es culpable de nada. En la posmodernidad se pensaba en el pasado y en el futuro. En el posmoderno es el presente. No piensan propiamente en futuro. En la modernidad es la historia. En los valores posmodernos es las historias. Es decir, porque se toman una serie de ideas de las multiverdades. Y de así hecho, lo pueden llevar a los ámbitos religiosos. Ahora que estás mencionando esto, Jonás, me acuerdo mucho de el libro los cuatro giros, creo que se llama. No sé si lo has leído, ¿no? Ajá. Que habla No, sobre... no lo he leído. Bueno, ahora que estás mencionando esto y me estás hablando de que lo que importa es el presente, no puedo dejar de pensar en ese libro porque Federico Bocanera, creo que se Bocanera. llama, Ajá, sí, Bocanera se Federico llama. Bocanera. Él habló sobre esto, él habló de cuál es el objetivo de todos estos globalistas y es erradicar el futuro y erradicar el pasado para vivir en un presente constante, un presente donde ellos lo pueden manipular y lo pueden manejar a su antojo. Y ahora que estás diciendo todo esto, pues es verdad, coincide con el análisis que él está diciendo, porque fíjate que fíjate lo que está sucediendo ahorita, por ejemplo, con lo de las vacunas, ¿no? Que están obligando a la gente a vacunarse. Primero era una vacunación general, ahora están tratando de atacar a la población infantil. Entonces, ¿qué pasa? Que los que vamos a quedar son aquellos que pues no se han vacunado o no quieren vacunarse o los que tengan una salud muy buena y sobrevivan a la vacuna, porque eso también puede pasar. Eh, pero es como una mezcla entre transhumanismo y el presente y una cosa de ciencia ficción bien turbia,
donde no hay religión, donde no hay familias, donde no hay valores, donde no hay nada, donde hay una sociedad homogeneizada, es decir, no hay hombre, no hay mujer, no hay absolutamente nada. Y eso es lo que yo veo en todo esto y que es lo que estamos viviendo y es hacia dónde vamos, ¿no? Ya que Que, nos quieren llevar, mejor dicho. bueno, nos quieren llevar. Y fíjate lo que está sucediendo aquí, no sé en el resto del mundo, pero lo que está sucediendo aquí en Estados Unidos. La gente que se está dando cuenta de todo este desastre, ¿qué está haciendo? Se está mudando hacia el lado, lo que llaman el lado country. Country es lo que popularmente se conoce en Venezuela, palmonte. Se están mudando hacia los pueblos más pequeños, están buscando más tierras, una vida como que más simple, ¿no? Sin nada de estas cosas que te corrompan el alma, sin vivir, sin tener la necesidad de seguir esas aprobaciones de la sociedad, que si la moda, la música, el estilo de vida, y la gente sorpresivamente está buscando más a Dios. Estas son las personas que pues tienen un sentido crítico, que se atreven a cuestionar todo lo que está sucediendo. Lamentablemente no son muchas personas, pero lo que me está preocupando más es que la población joven está siguiendo todas estas cosas que tú estás mencionando en el libro, toda la posmodernidad. Eh, Están obsesionados con lo de la ciencia, porque como que hay una necesidad de ser aceptado, ¿no? De que yo soy parte de este grupo que es inteligente, que sigue todas estas cosas. Y eso como que castra la parte crítica, la parte de que tiene el ser humano, que yo digo que es lo que nos dio Dios, pues nuestro libre albedrío de cuestionar que por qué esto está sucediendo de esta manera. ¿Cuál es tu recomendación para las personas? ¿Cómo enfrentar esto? ¿Cómo enfrentar todo este desastre que está sucediendo? Porque no es fácil manejar todas estas cosas y la gente, hay mucha gente que tiene miedo, ¿no? De que no sabe cómo enfrentarlas. Entonces, ¿qué recomiendas tú para poder enfrentar este tipo de cosas? Bueno, primero, como yo dije al principio, Ujú, primeramente hay que buscar y aferrarse a Dios. ujú, Y a su vez, contrarrestar toda esta, en este caso, también contrarrestar todas estas ideas. ujú, Las personas tienen que estudiar, leer más, investigar, no conformarse con lo que le puedan decirle los medios de comunicación o ujú, lo que le puedan decir otras personas. También que tenga ese espíritu autocrítico ujú, en el cual ellos mismos puedan formar sus propias ideas y no que se dejen llevar lo que de alguna manera u otra los principales medios de comunicación, las redes sociales, lo que sea, les influya. ujú. Ni siquiera aún que yo estoy en esta entrevista, no se conforme con lo que yo le estoy diciendo. Indaguen por sus propias cuentas, Ujú. para que no se queden como de alguna manera u otra, ver un lado de la, no de la historia en este caso, sino un lado, leer ¿cómo es que se dice? Un lado, no se conforme con este lado de la verdad. Sino Busquen cuestionar otras todo, ¿no? fuentes, Ujú, es cuestionar, pero con el objetivo después de desarrollar tu propia idea. ujú, Lo que yo le estoy diciendo es a mi modo de ver las cosas, lo que está sucediendo. ujú, Habrán otras personas que no estarán de acuerdo conmigo, ujú. porque tampoco mi idea no es influenciarlo, pero mi idea es informarle de lo que está sucediendo, Hacerlos pensar. Ese es el hacerlos objetivo. pensar y que por Ujú, ende, y también entender que también hay una lucha que es más allá de lo físico, es espiritual. ujú. Como dice Efesios, Efesios 6, 10, 20. No tenemos lucha contra sangre y Contra carne, sino sangre contra y carne, principados y contra principados, hueste potestades. y potestades en las regiones celestes, Ujú, porque es donde se da la verdadera batalla que se está dando este mundo y se refleja de alguna manera u otra en la tierra. así es. Eso es lo que ahí es lo que ha estado pasando. Claro, y todavía sigue con la cuestión la modernidad, como yo estaba diciendo. Ahora en la posmodernidad se habla de la diversidad.
En la modernidad se hablaba el aspecto colectivo, aquí es muy el individualismo, porque en la modernidad lo que se ha enfrascado ahora más es el individualismo de manera feroz. Aquí hay otro aspecto que aquí él menciona, se habla progresismo en la modernidad y neoconservadurismo en lo posmoderno, y yo cuestiono también allí, porque yo diría que la modernidad era el progreso, porque, y cuando me hablaba del progreso progreso de los avances científicos, científico-tecnológicos, culturales, y aquí lo que sí sería propiamente la posmodernidad sería el progresismo, que es distinto, que ahí es donde entran esos valores que la misma posmodernidad busca de imponer a través de lo contracultural. Por eso ahí yo tengo mi reserva en ese punto. Ajá, en la modernidad se hablaba era el inconformismo, porque no era conforme, se buscaba más. En la posmodernidad es conformista. La modernidad sí era más idealista, porque siempre se buscaron utopías de querer transformar el mundo de tal forma. No, ahí sí medio sí coinfirmo con la posmodernidad, es más realista. O sea, la realidad es esta y ya, o sea, en la modernidad era más al humanismo, en la posmodernidad es más antihumanista. En la modernidad era la parte del ser humano fuerte, aquí es light. El esfuerzo en la modernidad y ahora todo es el placer en la posmodernidad. El prometeísmo y el narcisismo. Prometeísmo, para que la gente no sepa, Prometeo era uno de los dioses que le robó el fuego a Zeus, que a través de allí que surge fue el creador del ser humano. Y el fuego, si lo vemos, y el fuego hay que verlo como el progreso. Porque acuérdate que, bueno, uno de los primeros aspectos que el fuego fue un aspecto importante, que eso fue una revolución, por decir, una revolución científica. Sí. Porque ya por el manejo del fuego que tú no hacías en el hombre primitivo, viéndolo eso que se habla del prometeísmo, porque se refiere fundamentalmente, ya les menciono un poquito en ese aspecto, porque el hombre moderno se identificó con el mítico Prometeo, quien arriesgándose su vida trajo a la tierra el fuego de los dioses para que los mortales pudieran progresar. En el posmoderno no le interesa el progreso, sino la realización de su propia persona, individuo, entonces es puro individualismo. En la modernidad era la seriedad y en la posmodernidad es el humor. Antes la modernidad era lo fundamental, habían aspectos que eran fundamentales, aquí es pura superficialidad. En la modernidad habían aspectos que nunca se toleraron, o sea, era la intolerancia. En la posmodernidad es tolerancia. La modernidad era la formalidad, aquí es la informalidad. En la modernidad era lo necesario y en la posmodernidad ahora todo es accesorio. Es accesorio en cuanto a lo superficial o lo superfluo. Y los otros aspectos eran los aspectos más trascendentales. Y ahí, obviamente, entran también dentro de la misma posmodernidad, entra también el papel que ha jugado mucho en los aspectos de las religiones. Por un lado, se cuestiona el cristianismo o a las otras religiones, se cuestiona fundamentalmente el cristianismo, pero entonces también por otro lado, si bien el ser humano siempre ha buscado una trascendencia religiosa, pero entonces, claro, buscan otras vías para querer intentar saciar sus apetitos, el apetito en búsqueda de lo espiritual, pero con creencias que se contraponen a la idea del cristianismo en este caso. Y también incluso con aspectos que es donde juega que ha jugado el papel que yo le expliqué anteriormente, el papel que ha jugado la nueva era, de la religión de la nueva era, que es un sincretismo de varias creencias, con el objetivo de tergiversar la enseñanza
la enseñanza cristiana y que no existe lo malo, todo siempre lo eterno positivamente bueno, en el cual las personas pueden hacer lo que quieran, Ujú. pueden creer lo que quieran, o que se crea un relato propiamente de que igualmente todas las creencias te conducen un mismo camino, las cosas no son así. Y cree que todo lo espiritual se manifiesta en todos lados, porque tiene una visión holística de las cosas y juega el papel de la astrología, Ujú. el cuento del Cristo cósmico y todas esas cuestiones que se han suscitado y todo con el objetivo de tergiversar las verdaderas enseñanzas que dejó Cristo Sí. cuando estuvo en la tierra. Ahí es donde juega ese papel de la misma posmodernidad, que de alguna manera u otra es el tiempo que estamos viviendo y Ujú. donde, por eso que una de las razones por qué creen que el progresismo Ujú. está actuando ferozmente en estos Ujú. tiempos, porque Yo, también el papel de la posmodernidad, porque la posmodernidad busca cuestionar a todo y termina siendo en el individualismo, todo el individuo. yo siento, Jonás, que es como que más agresivo, ¿no? Y se ha Más, acentuado, es como, ellos están como que tratando de imponer esto de una forma mucho más agresiva. Eh, ah, más que agresiva, pero también sutil, bueno, pero notorio. no tanto sutil aquí, Ah, porque bueno, ya en Estados en Unidos no, lo del ajá, sutil no lo están haciendo. Te lo digo que yo viví aproximadamente 3 años del gobierno de perdón. Obama. Yo viví 3 años de gobierno de Obama y pues me estaba dando cuenta, todo iba como que muy lento, pero persistente, ¿no? O sea, todo iba poco a poco, normalizando lo del matrimonio gay, luego retirando las Biblias de los colegios, iba todo como que muy a paso de tortuga. Luego viene Trump y como que para todo eso que está Sí, sucediendo, lo paraliza. lo paraliza y, y bueno, ya sabemos lo que sucedió, pusieron a Biden como presidente y la aceleración desde que Biden se monta hasta ahorita es impresionante. O sea, vamos como que, como dicen en Venezuela, patineta en bajada. Y cada Mm, vez es más agresivo y más agresivo y más agresivo. Entonces, sí, de hecho sí. eh, quizás en Venezuela no se sienta tanto porque Venezuela está como que en esa etapa donde todo lo que se está tratando de implementar aquí ya se implementó en Venezuela y Venezuela está como en ese post-destruction o ese proceso de destrucción después de la destrucción, ¿no? De que no hay arreglo, no se sabe qué va a pasar y ni hablar de la dirigencia política que es más de lo mismo. Bueno, la gente no, quizás no lo percibe tanto como se está percibiendo en este país. Ah, No, claro, porque estamos inmersos en otros problemas, en el caso de exacto. Venezuela. Hay otro tipo de distracciones que Pero mantienen sí, a la gente ocupada en otras cosas, pero quizás sí está pasando, pero no se nota tanto como en Venezuela. no, y la Eh, gente no, ni siquiera ni le presta atención, porque no, estamos que sí, resolviendo los problemas cotidianos del día a día. exacto. Y Lo a ver mismo cómo está, sobrevivimos. fíjate que lo mismo está pasando en Colombia. En Colombia también va como que poco a poco, a ese paso, tú sabes, lento pero persistente. Pues recientemente lo que sucedió con esta señora que no sé si ya falleció o que quería que le dieran la eutanasia. Eh, no estoy al tanto de cuál es su situación actual, si ya falleció o todavía está viva. Sí, Eh, sí, yo estoy al tanto de esa noticia, que de hecho pero entonces se había postergado, ¿no? ujú. Con toda Entonces, esa cuestión. fíjate, Latinoamérica es un laboratorio de todas las cosas que está sucediendo, de todo lo que tú estás mencionando. Argentina, pues, con todo lo que pasó con la legalización del aborto, pues, es más que obvio, ¿no? De lo que está sucediendo. Y el punto es que, pues, aquí la gente se está aferrando mucho más a Dios. Y ese es, por el aspecto positivo, quiero mencionar eso. Hay mucha gente que se está acercando a Dios, que está
hay una ola de muchas personas convirtiéndose al cristianismo. El problema es que aquí las iglesias cristianas están desviando la cuestión hacia lo que estamos hablando, de la posmodernidad. Pero aquellos que se mantienen firmes con los valores conservadores, pues son los que están atrayendo mucha más gente, ¿no? Y eso es esperanzador. Yo lo veo desde ese punto de vista. Y pues nosotros como cristianos tenemos la misión de eh, llevar la buena noticia de que Dios es real, de que si creemos en Él nos va a salvar y que de alguna manera u otra, tarde o temprano Él va a venir a arreglar todo este desastre. Pero eso no significa que nosotros no ignoremos todo lo que está sucediendo, ¿no? Oh, Ya claro, para, así mismo. ya para concluir, Jonás, ¿qué más quieres aportar de esta increíble conversación? Yo siempre aprendo muchísimo contigo y me encanta tenerte como invitado siempre porque uno aprende mucho. No, lo más que no, lo que hay que, lo que tenemos que es aferrarnos buscando mucho más de la presencia de Dios Ujú, y y la persona que es cristiana de manera convincente, no, de las cosas que se están viendo, ujú, sencillamente, sencillamente no se sorprenda. No, que no se sorprenda porque esas cosas tienen que pasar, pues, ujú. para que venga y que sea necesario que pase para que venga nuestro Señor Jesucristo, a la tierra, en este Ujú, caso. Eh, y que claro, esta es la realidad que estamos viviendo, pero tenemos que de alguna manera u otra, ¿cómo es? Es aferrarnos a Dios y de su palabra fundamentalmente. Lástima porque no da el tiempo, pero espero que ujú. en otra entrevista sí me gustaría ver la relación de la posmodernidad en cuanto a la religión. Ok, Me bueno, lo que hacemos, gustaría, cuadramos cuando tengas tiempo y para que la gente también disfrute de ese tema. de hecho, lo que sí quería saber, mi querida amiga, Ujú, si había antes de concluir, si ujú. habían otras preguntas adicionales o fueron esas preguntas que usted me dijo al principio. Solamente esas, Jonás, fueron muy pocas, incluso Ah, no, son está bien. preguntas mías. Me hubiese gustado que tuviese más audiencia, pero el canal está creciendo poquito a poquito, así que me imagino No, que no sé. cuando Dios nos dé la oportunidad de que el canal se haga más grande, pues tendremos muchas más preguntas. No, dale, está bien. De todos modos, bueno, también aquí también estamos abiertos a preguntas, Ok. abiertos a preguntas y se le han respondido a la brevedad posible. Bueno, para aquellos que quisieran preguntarle directamente a Jonás, Jonás, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde la gente te puede conseguir? Mira, mis redes sociales fundamentalmente es Twitter, Ujú, con el nombre de @JonásPatriota2, número 2. ok, O sea, Jonás Patriota 2, ok. con el número 2. Ok. De todas maneras, yo voy a colocar el link de la cuenta de Twitter de Jonás en la caja de descripción para que si ustedes tienen alguna pregunta, pues vayan directamente a su cuenta de Twitter. Y pues, Jonás, muchísimas gracias por tu tiempo y tu increíble conocimiento. Espero que no sea la última vez que hablemos. Que Dios te bendiga y cuídate Amén. mucho.